Creo que las conceptualizaciones básicas empleadas nos permiten manejar con propiedad el tema planteado. Me inclino a pensar que el análisis de las funciones y los perfiles referidos a los asesores de reflexión profunda es clave para la gestión presidencial. El conjunto de los instrumentos tecnosociales disponibles en nuestros días y sus posibilidades de aplicación para el conocimiento y puesta en práctica de la política estatal y gubernamental son decisivos para implementar la comunicación y el control, así como para facilitar que la mayoría de los estamentos participen activa y éticamente en la vida política nacional. ¿Cuánto tendríamos que recordar el aporte analítico, preciso y con autoridad de Francisco de Rú cuando recientemente sostuvo: hemos perdido la vergüenza? Esto es grave para una democracia. Tenemos que sacudirnos, tenemos que repensar cómo es que tenemos que seguir formando ciudadanos demócratas, no neofascistas, ni neonacionalsocialistas, ni populistas, ni caudillistas, demócratas. Qué bella tarea, qué inmensa tarea, qué larga tarea para los próximos decenios. Creo que la oficina del presidente debe organizarse de tal manera que se facilite la toma de las decisiones sin imprudencias, bandazos e improvisaciones que desdicen de la forma y el fondo como debe ejercerse el poder en un régimen presidencial. Tendría que dar ejemplos de esas imprudencias, bandazos e improvisaciones cometidas desde la Casa de Nariño o en ejercicio del poder político dentro de nuestro país o en la Unión Europea. ¿O será una calumnia? Quien examine los actuales asesores del presidente encontrará que nunca en la historia de Colombia había sido tan bien asesorado. Esperemos los resultados con dimensión de profundidad para bien de nuestra democracia. Y entonces, terminadas estas reflexiones sobre la oficina del presidente, voy a permitirme enunciar vertiginosamente qué entiendo cuando hablo de que necesitamos formar en nuestras universidades, en todas las facultades de ciencias sociales y de ciencias naturales, estadistas. 1. Hace decenios que sectores colombianos amplios estamos ahitos de las incompetencias, indelicadezas, corruptelas, abusos de poder, leguleyadas y politiquerías de quienes han accedido a la presidencia de la República y en los últimos años a amplios sectores del gobierno, de gobernaciones y de alcaldías. Pero, y estamos en una universidad y en la Javeriana, ahí está la historia para señalar a quienes sirvieron con valor civil, dedicación, conocimiento y eticidad, y a los que se beneficiaron o beneficiaron a sus parientes o a sus adherentes en el ejercicio del poder. Nosotros, Rafael, por fortuna, conocimos presidentes que supieron que era ser grande como presidente y con eticidad. Ahora, en 2011, en un momento histórico significante, ahora es un momento histórico significante para que repensemos la conveniencia de elegir estadistas y no buscadores y beneficiarios del poder político psicopatologizados
por el ejercicio del mando. Y hablo de psicopatologización en los términos de quien fue presidente de la Asociación de Cientistas Políticos Norteamericanos, el profesor Harold Laswell, en esa acepción precisa y actualizada por sus discípulos de Harvard de que es la psicopatologización en el ejercicio del poder. Entonces, los colombianos queremos civilistas respetuosos de los derechos humanos y del fuero de los militares, que ejerzan legítimamente como comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, como es propio de las democracias, como la nuestra, que conozcan el funcionamiento complementario de las tres ramas del poder público y que consecuentemente con las tendencias del último decenio en América Latina y el mundo, gobiernen organizando estructuralmente el sistema de pesos y contrapesos e impidan la concentración del poder político y que no se hagan artimañas con un poder tan respetable como el de nuestras cortes. Confiamos tener jefes de Estado que sean capaces de conducir y definir el proceso de paz. No para bajar la guardia frente a los distintos tipos de delincuentes a los cuales ya me referí, pero para actuar no solo con la acción represiva del Estado, sino mediante acuerdos políticos y decisiones de autoridad encaminados a atacar las causas estructurales de la injusticia social. Esperamos tener presidentes que fortalezcan la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, la Contaduría, y que tomen decisiones en relación con el Consejo Superior de la Judicatura, que gobiernen en la Casa de Nariño, asesorados por los colombianos mejor capacitados y comprometidos. Insisto, burócratas y tecnócratas, sin los cuales no es posible desarrollar la democracia en forma responsable. Quien desee profundizar las raíces de esta explicación, lo invito muy comedidamente a que miren las raíces de los planteamientos ya hace 90 años por Max Weber en Economía y Sociedad. Pero claro, se desprestigia a los tecnócratas, se desprestigia a los burócratas para facilitar otro tipo de manejo inadecuado del Estado. Sin tecnocracia y sin burocracia altamente capacitado, no será posible construir democracia participativa en Colombia. Mentiremos si eso se sostiene. En cuanto a la administración y la gestión pública profesional, anhelamos que promuevan al más alto nivel la formación de recursos humanos con vocación de servicio público. Por ejemplo, las escuelas de alto gobierno del ESAP y de la Universidad de los Andes, nuestras falencias. Que sepan articular las políticas monetaria, fiscal, cambiaria, exportadora, con metas realistas que faciliten la redistribución de los ingresos y el desarrollo nacional, teniendo en cuenta el proceso globalizador. El estudio de los aportes post-keynesianos nos dan claridad para salir y aplicar salidas viables, democráticas en Colombia. Confiamos poder elegir presidentes que por su experiencia y vocación de servicio a Colombia congreguen la capacidad productiva de los gremios y concerten con los líderes sindicales políticas que permitan desarrollar integralmente la nación y que no identifiquen el desarrollo con el mero crecimiento económico. Que a sabiendas de la vocación agropecuaria colombiana fortalezcan la modernización del sector y sus instituciones, protegiendo a los más pobres. Importantes proyectos, realizaciones y leyes se están desarrollando en Colombia en ese momento al respecto. Necesitamos jefes de Estado que estén dispuestos a articular la ciencia y la tecnología y comprendan el gran poder que ellas tienen como fuerzas dinamizadores de nuestra sociedad,
que preservando la libertad de prensa, agencien una política con los medios de tal manera que estando abiertos a los avances del mundo, no teniendo una visión chueca, atrasada de nuestra nación. Digo que agencien política con los medios de comunicación de tal manera que se profundicen los valores nacionales con conciencia latinoamericana e impulsen nuestra maravillosa identidad múltiple como nación progresista y equitativa. Asimismo, que definen planes, programas y proyectos para la preservación, conservación y disfrute de algo fundamental en Colombia que cada vez se pierde más si no se replantea la política con los medios de comunicación. Digo, para la preservación, conservación y disfrute de nuestro patrimonio cultural, artístico e histórico. Anhelamos primeros mandatarios que den a la mujer la participación propia de su calidad intelectual y capacidad administrativa demostrada en el ejercicio de la función pública. Deseamos que impulsen una moderna organización deportiva que consolide y desarrolle las potencialidades nacionales al respecto. Complementariamente, me permito enunciar temas en torno a los cuales conviene adelantar diálogos entre diversos partidos y movimientos que faciliten concretar políticas en torno a la reducción de la pobreza y la miseria. Para solo un solo ejemplo, en ese país tan maravilloso que es Brasil, tan desconocido por nosotros, que es nuestro vecino Brasil.